Un buen día para todos ustedes, queridos compañeros. Un saludo muy especial para el profesor Lino, quien está viendo esta presentación, este video clase. Me permito presentarles con ustedes un breve abordaje diacrónico literario y teológico de la primera carta de Pedro, que en primer lugar, pues decir que la autoría de esta carta es de Pedro genera cierto ruido y cierta tensión que puede evocarnos cierta dificultad que a lo largo de esta presentación se va a desarrollar y se va a llegar a un consenso. Primero, es necesario reconocer que este texto, según los estudiosos, cumple con todas las expectativas y las normas para catalogarlo o para caracterizarlo como en el género epistolar o en el género de tipo carta, ya que cumple con la introducción, el remitente y el saludo estandarizado, ¿sí? También tiene un cuerpo que es el desarrollo retórico y parenético, que en este caso es el eje central de una exhortación, y el postscriptum, que es la conclusión y la despedida final. Los autores a lo largo de los estudios llegan al consenso de que esta carta es de este género epistolar, ¿sí? Ya que mantiene esta estructura y nos dice esta autora que presenta también una retórica deliberativa. Me permito leerles. No es solo una carta, es un ejercicio de persuasión. Su propósito central es aconsejar a la audiencia para que se adopte a una conducta honorable en el futuro, superando la hostilidad social mediante la parénesis o exhortación. Asimismo, vemos cómo esta carta inicia desde Primera de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 1, muestra tres realidades principales. Un pasado pagano con versos provenientes de la gentilidad, no de la diáspora judía original, conversión cristiana, es decir, hay un abandono de los cultos paganos y las estructuras de la sociedad grecorromana, y una marginalización social, es decir, el sufrimiento producto del acoso verbal y la hostilidad local, no una persecución imperial sistemática. Es decir, que a lo largo de esta carta, en el tema del acercamiento diacrónico, se puede observar, antes de avanzar a los destinatarios, que dicha autoría de esta carta reside bajo, en primer lugar, se presenta en el saludo como Pedro, pero cuando se va estudiando durante toda la carta, se logra observar que esa autoría de Pedro va encasillándose en una puesta de redacción de antiguo que se conoce como pseudonimia. Sí, eh, y los consensos dicen que esta carta como tal no es de la autoría de Pedro, sino de una escuela petrina que, bajo la honra de su maestro, han titulado esta carta bajo su nombre. Y dichos argumentos se basan principalmente por su calidad del griego. Asimismo, también en esta carta se menciona el tema del sufrimiento, pero no como tal el sufrimiento causado por el tema del Imperio Romano, sino por la exclusión social que experimentaban los creyentes al dejar un mundo pagano. Entonces surgen estas teorías para decir que como tal Pedro no la escribió, no la redactó, sino que fue bajo el influjo de una escuela petrina, ya que su griego es de alta calidad, que básicamente no lo puede manejar un Pedro que es un pescador galileo. Asimismo, se menciona, en Pedro no se menciona nada sobre la persecución bajo el gobierno de Nerón, sino que el sufrimiento se centra principalmente
en esa exclusión social que la misma sociedad le hacía a los cristianos que estaban viviendo ese paradigma del cristianismo primitivo. Asimismo, los destinatarios de esta carta se muestran desde un inicio: Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia y Asia, que son provincias romanas que en su contexto social, pues se logra observar que su contexto social es un contexto agrícola, sí, un contexto que, que, que experimenta también la vulnerabilidad, la exclusión y sobre todo el tema del rechazo de parte del imperio. Entonces, esos destinatarios son estas 5 provincias mencionadas anteriormente: Bitinia, Galacia, Capadocia, Asia y Ponto, ¿sí? Que en Primera de Pedro, en el capítulo 1:1, se menciona directamente. Hay algo muy importante aquí y va correspondiente al tema del origen, donde se escribió esta carta. Y diferentes autores llegan a la conclusión que esta carta se escribió en Roma, ¿sí? Y se mencionaba el tema de Babilonia en primera de Pedro 5:13 como una imagen para describir a Roma, mencionada en Primera de Pedro 5:13 como el punto de envío históricamente. Algunos intentaron ubicarla en Egipto o en Mesopotamia, pero el consenso académico actual funciona como un nombre cifrado, metafórico, para referirse a Roma y evadir el escrutinio imperial. Hay grandes testimonios patrísticos como Papías, Clemente de Alejandría, que confirman a Roma como el lugar final del ministerio de Pedro, pero asimismo como el lugar y el origen de esta carta. Existe un debate de la autoría. En principio hay una doble tensión de este debate. La autoría tradicional, sí, es decir, mencionar que Pedro la compuso, y la composición pseudo-epigráfica a partir del círculo petrino. Entonces la autoría tradicional menciona que el apóstol Pedro fue el que verdaderamente escribió esta carta a partir de los ecos y el conocimiento propiamente de las palabras de Jesús, que surgieron en la memoria de un testigo ocular. Entonces decían que los autores dicen que si fue Pedro quien escribió esta carta, tuvo que ubicarse en el año 64 a 67 después de Cristo, es decir, antes de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo del año 70. Pero la otra teoría es con respecto a la composición pseudoepigráfica bajo una escuela petrina. En este caso, si la autoría anónima o redacción por un grupo de discípulos en Roma, eh, el año de datación llegaría a eso del año 73 al 92 después de Cristo. Ese sería como el rango de datación de esta carta, que sería después de la datación de Pedro, después de la datación, después de la destrucción del templo. Entonces, según los consensos, existe esta doble tensión. En lo personal, yo me ubico en la composición pseudo-epigráfica, ya que dentro de la carta no se logra observar explícitamente la datación histórica de la persecución de parte de Nerón. Entonces son 6 argumentos críticos mencionados anteriormente para mostrar la autoría que no es como tal de Pedro, ya que la calidad del griego es excelente, inverosímil para un pescador de Galileo de habla aramea, la dependencia paulina, sí, porque hay una alta influencia teológica paulina, el contexto de persecución no está centrado al tema de Nerón, sino de la persecución por parte de la sociedad a los nuevos conversos que venían del paganismo. La organización eclesial
La nomenclatura, es decir, el uso simbólico del nombre de Pedro, que marca una autoridad acentuada y una escuela petrina, que es la representación de cristianos en Roma que consideraban herederos teológicos del apóstol. Entonces, esta es como una breve datación a partir de dos vías históricas. La vía tradicional, que consiste en estos años, composición previa al martirio del apóstol, contexto según persecución bajo el imperio bajo Nerón en Roma, y si es pseudoepigráfica entre el año 73 y 92, según el consenso de Helio, que es composición posterior a la destrucción del templo, y un contexto de estabilidad imperial relativa, pero intensa hostilidad social y acoso de vecinos, más no a escala mundial. Entonces se logra ver aquí la arquitectura retórica de la carta, un proemio, una narración, probatio y peroratio, que en proemio muestra el saludo y una bendición solemne, la narración, que es un enfoque querigmático, el probatio, que es el enfoque exhortativo y bautismal, y el peroratio, que es la persecución afrontada con realismo. Es decir, que en esta carta se observan dos realidades. Una, se observa todo el componente epistolar de la carta que va con un enfoque obviamente propiamente de comunicación y se logra ver el tema de la exhortación, de la parénesis. Entonces este es el esquema detallado según Dalton, que muestra como una estructura que fundamenta la carta. Sí, una estructura que maneja esos dos bloques, el bloque querigmático y el bloque parenético. Estos son los ejes fundamentales, los ejes temáticos que redondea la carta. La identidad, sí, se redefine usando títulos del Antiguo Testamento, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. El sufrimiento, que es el eje transversal de toda la carta, y la esperanza escatológica, que se conjugan entre las dos, sufrimiento y esperanza escatológica. Entonces vemos un glosario visual del léxico del exilio, que vemos el paredimois, que es extranjeros, el pis, que son las palabras clave que vemos, pasco, que es sufrimiento, sufrir, ágape, amor, y time, que es el honor. Entonces estas son todas las palabras clave que podemos encontrar alrededor de este texto. Por ejemplo, pasco, que es el sufrimiento, aparece 6 veces, que relaciona la vivencia de Cristo con la del creyente. Entonces, desde ahí podemos ya observar lo fuertemente marcado que está el sufrimiento en esta carta. Vemos la cristología del siervo sufriente, ya para el enfoque de esta carta, el cordero sin tacha, sin mancilla, la piedra viva desechada por la gente, pero elegida y preciosa para Dios, y el modelo. Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. Vemos una neumatología, un aspecto teológico, lo vemos como un agente invisible, pero redondea toda la carta, que es la inspiración profética, el agente de la santificación y la fuerza animadora. Y vemos una escatología que es el horizonte de sentido, la herencia incorruptible y la atención del fin. No es evasión, es respuesta. La esperanza escatológica funciona como el horizonte que proporciona sentido a la lectura del sufrimiento del presente. Y aquí surge una ecuación en Primera de Pedro. Sufrimiento social, paradigma cristológico, da igual a una esperanza escatológica, que es la acción, que conlleva la perseverancia, honor social y un gozo ante la parucía. El sufrimiento de Cristo transforma el estatus de extranjero en una identidad de linaje elegido, una voz profética para las comunidades marginadas de hoy. Entonces, estas son las referencias que se han tomado y principalmente esta carta puede llevarnos a, a entender el sufrimiento como posibilidad para alcanzar un sentido en nuestra vida cristiana. Entonces, agradezco mucho su atención. Entonces, esto ha sido la presentación de la primera carta de Pedro. Un buen día para todos.
Bendiciones.